lo extenso del proceso que comenzó en diciembre del 2012 con la detención de Rossini. Han pasado casi 10 años. Una década. Desde que queda detenido Rossini a la condena a Rossini. Primero lo tomó la justicia provincial y desde el 2014 la justicia federal, porque al ponerse en riesgo el sistema financiero nacional, interviene, se perjudica todo un corpus jurídico federal y en esa órbita debe investigarse. Claro. Esto, bueno, prosperó, hubo una muy buena intervención de lo que se llama la Procuraduría contra el Lavado de Activos, que en ese momento estaba a cargo de dos fiscales, uno de apellido Gonela y otro de apellido Vizcay, dos fiscales expertos en el lavado de dinero que apuntalaron, acompañaron, aconsejaron y firmaron conjuntamente con el doctor Walter Rodríguez, el fiscal de grado, uno de los fiscales federales que tiene Santa Fe, los dictámenes acusatorios. De hecho, lograron el procesamiento de Rossini y compañía en primera instancia, la confirmación del procesamiento de Rossini en la Cámara Federal de Rosario, la confirmación del procesamiento de Rossini y compañía en la Cámara de Casación. Es decir, fíjate vos, este recorrido... Todas las instancias. Después va a tener importancia todo esto que estamos diciendo, Sergio, y que estamos enumerando. En primera instancia, un juez de grado, el juez Miño, después 3 jueces ratifican en Rosario lo actuado en primera instancia y después otros 3 jueces en casación terminan confirmándolo. Es decir, muchas personas vieron la investigación, la analizaron, la criticaron, la cotejaron, la pusieron en tensión y sin embargo opinaron de la misma manera que opinaron los fiscales en primera instancia y también la justicia federal. Bueno, transcurrido un largo proceso en el cual llega a juicio una parte de la investigación, que es la responsabilidad de Rossini y compañía, en tanto presidente de Bolsafé Valores y otra sociedad de bolsa trucha llamada BB Emprendimientos, B larga, punto, B corta, Emprendimientos. Casualmente las iniciales de Bolsafé Valores, Emprendimientos, donde Rossini también tenía una participación muy importante como presidente de esa sociedad de bolsa. ¿Qué se investigó, Sergio? Algo muy perjudicial, socialmente hablando, ni que hablar de cada una de las víctimas que lo denunciaron a Rossini, que es, primero, haber captado la voluntad de muchísimos santafesinos a través de la utilización de medios masivos de comunicación para que confíen sus ahorros, su platita, su indemnización, los ahorros de toda la vida en la sociedad de bolsa. No te olvides que... Con promesa de pingües ganancias. Sí, con promesas de ganancias. A veces pingües, a veces no tanto, con promesas de ganancias. No te olvides que estaba bastante fresco el 2001, donde los bancos... Claro. Tuvieron el comportamiento que todos ya sabemos que tuvieron. Los bancos se quebraron post-corralito y los dólares no aparecieron nunca. No. Entonces, a partir de esa situación, las sociedades de bolsas emergieron como un plan interesantísimo para depositar tus ahorros, que alguien, un corredor, un broker lo ponga en el mercado financiero, en el mercado bursátil, y con eso vaya generando ganancias. Por ejemplo, vos ponías 1.000 pesitos, te decía Rossini, mirá, en este momento YPF está andando bien, vamos a ponerlo en YPF, a estos títulos, a estos bonos, y vamos a ver cómo evoluciona la empresa, y a partir del interés o a partir de cómo cotizaba en la bolsa esa empresa, si cotizaba un poquito mejor, un interés iba de esa ganancia iba para la sociedad de bolsa y otro para el que abría la cuenta comitente. Algo bastante de manual. ¿Qué pasó? En un momento la plata no estaba, los ahorristas empezaron a reclamar por su dinero que hay que decir era lícito. Estamos hablando de indemnizaciones o por despidos. Había muchos hijos de desaparecidos que habían cobrado la indemnización por sus padres desaparecidos o víctimas de la dictadura militar,
y que habían confiado en Rossini. Había de todo, digamos, era bastante, una paleta de colores de verdad bastante amplia, la de los damnificados. Podían ser un laburante que lamentablemente perdió su trabajo. Lo indemnizaron. Exacto. Y le pagaron con bonos, el hijo, un familiar de un desaparecido que también haya recibido alguna indemnización o en dinero o en bonos, o simplemente un Sergio Ferreira, un Héctor Galeano que tenía 1.000 pesitos que le sobraban y decía, bueno, vamos a ponerlo acá a caminar. Eso un día no estaba, ese dinero un día no estuvo. ¿Qué pasó? Es lo que se intenta investigar en la otra parte de la investigación, que es por lavado de dinero. Básicamente, en un momento de entre el 2011 y 2011 principalmente y 2010, esos bonos, esos títulos pasaron por todo el circuito financiero sin que nadie diga, atención, acá hay una irregularidad, o nadie diga, o alguien sea cómplice de esa situación. Esos títulos, esos bonos, esos cartones se transformaron en una ventanilla en pesos o en dólares, en dinero físico o en una transferencia electrónica, y se fueron a un lugar indeterminado todavía. Esto generó un... Claro, eso se fue a algún lado. Eso está en algún lado. Eso no se fue al limbo. Fumó, claro. No está en el limbo. Está en una cuenta abierta en Bahamas, sí, o claro, en la caja. Alguien lo tiene. Alguien lo tiene. Alguien o varios, sí, ¿no? Lo tienen. Bueno, eso obviamente, desapoderarte de tantos bienes, generó una denuncia. Muchas personas en el camino murieron de tristeza, murieron por infartos, se enfermaron por ver morir a su papá o a su mamá de tristeza, porque los ahorros que tenían de toda la vida y que en muchos casos servían para pagar esos intereses, pagaban los medicamentos de enfermedades, por ejemplo, como un cáncer. Estamos hablando de problemas reales de personas de carne y hueso. El mundo concreto. Del mundo real, el mundo concreto. Bueno, Rossini fue detenido, primero por la justicia provincial, como ya dijimos, después lo investigó la justicia federal y después fue gradualmente recuperando su situación de libertad. De hecho, llegó al juicio en situación de libertad. Para no extenderme tanto y para ser bien concreto, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe lo condenó a 15 años de prisión a Rossini, ordenó su detención en el lugar. La Fiscalía había pedido 18 años de prisión para Rossini. Es un monto de pena que está bastante cerca al pedido por la Fiscalía, pero aquí hay una situación muy distinta, que tiene que ver con las segundas líneas de este proceso. Los empleados, las empleadas básicamente de Rossini, que abrían las cuentas comitentes, que te decían aportá, te conviene invertir acá, te conviene invertir allá. Obviamente todo esto con el mandato de Rossini ustedes hacen esto, ustedes hacen lo otro. Pero no eran autómatas esas empleadas. Eran personas... Sabían lo que hacían. Que sabían lo que hacían, que razonaban sus actos, que comprendían que comprendían la importancia de sus acciones. ¿Por qué digo que esto es muy controversial? Porque el fiscal, en los momentos de los alegatos, pidió la absolución de estas empleadas, entendiendo que, entre otras cosas, eran víctimas de la violencia de género que ejercía Rossini sobre ellas, en virtud que ellas hacían lo que Rossini decía que hagan. Esto fue muy rebatido por las defensas, diciendo, bueno, de todas maneras, hay una situación en la cual una persona, más allá que está en juego su trabajo, que eso puede ser una consideración muy importante, estabas alquilando títulos, algo que estaba prohibido por el sistema financiero de Argentina, o estabas aconsejando hacer una acción que después iba a terminar de la peor manera. Para las defensas, para las querellas, las empleadas fueron responsables de la maniobra ilícita, del desaguisado financiero, deben ser condenadas, no en un monto de pena como Rossini, obviamente, pero deben ser condenadas también de hecho, y acá toma importancia lo que decíamos al principio. Cuando Rossini es procesado, Rossini y compañía, ese compañía incluye a estas empleadas de las cuales estamos referenciando. Ese procesamiento, Sergio, se confirmó en Rosario, en la Cámara Federal de Rosario, y en la Cámara de Casación Penal en Buenos Aires. Es decir que muchos jueces vieron esa investigación, vieron
el fundamento jurídico por los cuales la justicia de Santa Fe decía que Rossini y compañía eran responsables y lo confirmaron. Entonces de ahí el asombro de las querellas, de decir, bueno, pero todo el proceso que fue confirmado por un montón de instancias y jueces, cuando llega a juicio oral, se cae. Claro. Es decir, el fiscal general pide la absolución. Entonces van a apelar, obviamente, la sentencia, los fundamentos se van a conocer recién el 12 de octubre. Un montón. El 12 de octubre, un montón. Recién ahí vas a tener que tomarte un tiempo para leer los fundamentos y para preparar el reproche de apelación en la Cámara de Casación. La Cámara de Casación que ya opinó previamente sobre el procesamiento Rossini y confirmó todo. Habrá que ver, obviamente se va a conformar una nueva sala en la Cámara de Casación, que es el paso previo a que llega a la Corte. Claro. La Cámara de Casación es la última instancia que tiene la justicia penal para que una persona o un grupo de personas vaya en apelación o como víctima o como imputado. Bueno, ya opinó, una de las salas de la Cámara de Casación ya opinó sobre este sentido. Habrá que ver cuando esto suceda, que falta mucho tiempo, que se resuelve. Así que, por un lado, no podemos decir una situación de bienestar, porque no sería la palabra, un poco de sensación de justicia respecto a la condena a Rossini, olor a poco y nada, sensación de justicia. 3 años no significa prisión, Héctor. 3 años, prisión efectiva, a eso me refiero. Exactamente. Hay que ver yo lo entiendo que no, porque salvo que el tribunal haya fallado en relación a los 3 años de prisión de cumplimiento efectivo. Tengo entendido que no, que es 3 años de prisión en suspenso. En suspenso. No. Así que también esa es una situación que seguramente se va a reprochar en las instancias de apelación. Bueno, como dijimos, queda todavía la responsabilidad del mercado de valores del litoral, que debía tener un comportamiento de contralor de todas las sociedades de bolsa de Santa Fe, no la tuvo sobre Rossini y compañía, y los agentes de cuentas del Banco de Galicia en Buenos Aires, que permitieron que la plata se vaya, se fugue. Y aparte, me acuerdo del abogado de las víctimas en algún momento diciendo esto de tratar de correr el velo sobre esta supuesta responsabilidad única de Rossini y no sobre los otros participantes, que parece que todo apunta a que se desenvuelva de esa forma, como Rossini, el único responsable de todo. Es imposible que alguien tenga mira, ni un presidente puede tener semejante botonera, porque vos tenés que tener la decisión primero de cometer el delito. El ámbito para cometerlo lo tenés, la sociedad bursátil, Bolsa Fe Valores. El tiempo para cometerlo lo tenés, pero no la disponibilidad sobre los otros estamentos donde se va perfeccionando el delito, que es decir, el mercado de valores para que hagan la vista gorda. Todos los otros resortes. Como se supone pasó, y los agentes del Banco de Galicia, que también hicieron la vista gorda para que la plata se vaya. Ahí, digamos, interviene mucha otra gente, obviamente, interesada en tener beneficio económico. Obviamente. Nadie de onda te hace una gestión. Te hace un favor en exacto, obviamente. Exacto. Obviamente, pero bueno.